Bienvenidos a El Desafío. Hoy tenemos de invitado a un personaje que se la sabe de todas, no cabe la menor duda. Él es presidente de la Comisión de Energía de la Barra Mexicana de Abogados. Y como tal, en medio de un proceso de transformación tan importante que tiene el mercado energético nacional, tanto en su parte petrolera, digamos, o de hidrocarburos, como en la parte eléctrica, comercialización, entrada de actores privados, qué mejor que tener la voz experta y enterada del licenciado Centeno, Javier Centeno. Bienvenido al Desafío. Muchas gracias, Alicia. Buenas noches. Pues hay temas que son muy relevantes y de los que poco sabemos. Hemos ido platicando de las leyes, de cómo es su proceso de transformación, pero es todo un andamiaje jurídico nuevo y de pilón vienen las normatividades y regulaciones. Pero una parte poco conocida o tratada es la que tiene que ver con el derecho de propiedad. Y si de pronto yo tenía mi campo agrícola, ¿no? Y resulta que ahí están asignando un área petrolera. ¿Qué pasa conmigo como propietario y qué pasa con los pueblos indígenas que también pueden reclamar derechos por usos y costumbres? ¿Hay alguna parte de la regulación o de las nuevas leyes de la reforma constitucional que proteja de manera diferente a unos y otros o que haga compartir la riqueza que se genere? Sí. Ahora con la nueva reforma energética se han expedido leyes de hidrocarburos y leyes para la industria eléctrica. Por vez primera en México se está regulando de una manera concreta la forma como se puede usar la superficie de los predios para poder realizar actividades propias de la industria de los hidrocarburos o de la industria eléctrica. Esta legislación tiene incluso un fundamento constitucional que está localizado en uno de los transitorios del decreto de reformas y adiciones de la reforma energética. ¿Y ese fundamento de qué se trata? Trata de buscar un equilibrio, porque por una parte se establece que las actividades, por ejemplo, de exploración y extracción de hidrocarburos tienen una preeminencia en relación con cualquier otra actividad. Así sea una zona agrícola, ganadera, industrial. Pero al mismo tiempo la ley establece que deberá la ley también de buscar la concurrencia, la coexistencia de actividades, porque también debe de reconocerse que los propietarios de los predios, pues finalmente también están destinándolos a un uso determinado. Y así las cosas, es una legislación que ciertamente protege el derecho, porque se trata de un derecho de aquellos que son titulares de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, o bien que son permisionarios para la realización de actividades de otra naturaleza, por ejemplo en materia de transporte por ducto, o bien en materias de líneas de transmisión eléctrica de alta tensión, de media tensión, de tal manera que tiene que buscarse el equilibrio entre los propietarios y quien va a desarrollar la actividad. Y entonces se establece todo un régimen. Ahora, el tema es que, por ejemplo, yo tengo un terreno, puede ser propicio para establecer una planta de energía eólica y esos grandes ventiladores. El caso Oaxaca, por ejemplo, hay algún caso que me llama mucho la atención. Se generó un proyecto muy interesante de Mitsubishi Maguire para poder establecer una planta eólica en una zona de Oaxaca. Es una punta que está muy ventosa, es propicia para el viento. Sin embargo, el conflicto entre los diferentes pueblos y comunidades indígenas fue de tal naturaleza que se ha sacado el proyecto, se establece en otra zona. Tal vez no tan ventosa, pero igualmente provechosa. Ahora, ¿se tiene hoy la obligación de respetar, de consultar o de incorporar en estos proyectos de desarrollo a las comunidades indígenas? Sí. Este caso que comentas sucedió antes de esta reforma energética. Claro. La reforma energética ahora actual ya está dando respuestas. En pocas palabras, déjame tratar de sintetizar el procedimiento. En primer término, se tiene que hacer una manifestación de impacto social. Es decir, la propia ya no ley más señala, ambiental. No, es más, para poder sacar la manifestación ambiental es un requisito previo de sacar
una manifestación de impacto social. ¿Qué es lo que se pretende a través de ello? Que los titulares de los contratos o bien los permisionarios conozcan los temas, la sociedad, los grupos y comunidades que están asentados y que pueden verse afectados con su propio proyecto. Si se trata además de pueblos indígenas, existe la obligación por ley y derivada de un tratado internacional de hacer consultas con los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo buscando los consensos y que vayan aceptando y entendiendo de qué se trata el proyecto. Pasaría lo mismo en el caso de la energía geotérmica. En el caso de la energía geotérmica, en el caso de un Es pozo el aprovechamiento petrolero. del vapor de un pozo petrolero, como los que están en superficie terrestre ahora, como los de Burgos, Chicontepec. Los contratistas y permisionarios están obligados a notificarle a los propietarios de los predios la actividad y el proyecto que van a desarrollar. Tienen también, desde luego, el propietario del predio el derecho de consultar, de preguntar y de conocer. Y ahí viene, establece la ley, tanto de la industria eléctrica como la ley de hidrocarburos, la obligación de que lleguen a algún acuerdo. Tipo de contrato, modalidades, las modalidades que deben de ser ni más ni menos las necesarias para poder llevar a cabo las actividades, y también el precio de la contraprestación. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, en materia de hidrocarburos. Pero ahora también tiene que compartir utilidades, ¿no? Solamente en los casos en que sean proyectos de producción y que sean comercialmente viables, proyectos de producción de aceite, de hidrocarburos. Porque en este caso, fíjate, tiene derecho los propietarios a que se le paguen los daños y perjuicios que se ocasiona finalmente. Voy a dejar de usarlo para vacas. En segundo lugar, tienen que pagar un tipo de renta, no exactamente una renta, sino que se llama, la ley lo identifica como una contraprestación. Y cuando se trata de actividades de producción de hidrocarburos, el momento en el que ya se está produciendo, tienen derecho de 1.5 a 3% si es gas o 0.5 a 2% si es aceite, si es petróleo. Desde luego, este derecho se genera y se tendrá que materializar a partir de unas disposiciones que la Secretaría de Energía actualmente está trabajando. Bueno, más completo ni el agua. Primero se consulta y luego se trabaja en la tierra. Se trabaja en la tierra. Y el precio de la contraprestación es por avalúo. Bueno, esto es para dar certeza. Se tienen que poner de acuerdo. Pero existe siempre la posibilidad de que no se pongan de acuerdo. ¿Ahí qué sucede? La ley establece también un doble camino. Si se tratan de una servidumbre de paso, por ejemplo, para ductos o para líneas eléctricas. Un derecho de paso. Exactamente. Entonces, se podrá demandar, el contratista podrá demandar, el permisionario podrá demandar una servidumbre legal de hidrocarburos o bien una servidumbre de paso. ¿Qué es una servidumbre? Servidumbre es el derecho para poder transitar por un predio con el objeto de poder llevar a cabo alguna actividad. ¿Y quién lo define? Un juez, o en su caso, lo tendría que establecer también un intermediario, un mediador, que en este caso va a ser un representante de la SEDATU, y entonces tendrá es la Secretaría de Desarrollo Social y Territorial Urbano. Y entonces esta dependencia va a intentar buscar el acuerdo entre las partes, establecer también el monto de la contraprestación a que tendrán derecho, y en caso dado de que no se llegue a la mediación, entonces la ley establece que la propia Secretaría de Energía podrá solicitarle a la SEDATU inicie un procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo que tiene como propósito pues, la aplicación de una ley, y de una ley que va a obligar finalmente a realizar la actividad, pero siempre desde luego con la contraprestación acordada y en los términos comerciales y con la mayor certeza y seguridad que se le pueda dar. O sea, ahora sí previeron hasta el desacuerdo. Eso es increíble. Ya lo ven ustedes. Él es el licenciado Javier Centeno, especialista en este tipo de derecho de la energía. Por eso es presidente de la Comisión de Energía de la Barra Mexicana de Abogados. Y obviamente le agradecemos que nos ayude con el desafío de entender los vericuetos de esta transformación que tiene el mercado energético en México, donde convivirán por primera vez sector privado y sector público para ofrecernos a nosotros la energía en mejores condiciones de calidad y precio.